Hace un tiempo, mientras caminaba para la escuela, me pasó algo desagradable. Para no entrar en detalles y porque la verdad básicamente no es nada que no le pase a la mayoría de las mujeres, un tipo se sintió con la total libertad de mostrarme su miembro, pensando que tal vez era una buena idea. En ese momento me asusté, pero también le grité: ¿pero qué carajo haces, pelotudo? Y caminé rápido a la cuadra que me faltaba. Ya en el aula me senté y le conté a una compañera. Me preguntó si estaba bien y quedó todo ahí porque, aunque me estuviese muriendo de bronca, ¿qué más podía hacer? Nada. La realidad es que, comparándolo con cosas que le pasaron a mis amigas, como que te quieran subir a un auto y tener que correr para escaparte, o que te manoseen en la calle, lo que me había pasado a mí era relativamente insignificante, por suerte, pero fue suficiente como para volverme un poco paranoica y hacer que me pareciera una buena idea empezar a andar por la calle con un cúter, por las dudas. El acoso, entre tantos otros temas, era eso que pasaba y que todo el mundo sabía que pasaba, que estaba ahí, pero de lo que por ahí no se hablaba o se le restaba importancia. Hoy en día, sin embargo, tanto este tema como otras cuestiones tienen una mayor visibilidad. En parte porque hay cosas que ya no se aceptan, como si antes sí las hubiésemos aceptado. Pero sobre todo porque las jóvenes y los jóvenes en general contamos con un espacio en donde podemos manifestar lo que nos pasa, tomar la palabra y generar de alguna manera difusión. Y lo que es todavía más importante, apoyo, reacción y organización. Si lo pensamos, en las redes estamos participando todo el tiempo. Le doy me gusta a la foto que subió un amigo, voto en la encuesta que hace alguien que sigo en Instagram que por ahí ni conozco, doy mi opinión acerca de una noticia que publicó un medio en Twitter. Tenemos una herramienta para expresarnos, para informarnos y construir nuestras opiniones acerca de las cosas que pasan, para manifestar nuestras reivindicaciones, reivindicaciones que tarde o temprano exceden ese espacio y terminan en una calle o en una plaza. El año pasado, por ejemplo, en Berazategui, donde yo vivo, un par de pibas convocaron una movilización. Lo hicieron por numerosos testimonios que se habían viralizado en redes de chicas que eran de la zona y que habían pasado situaciones bastante feas, desde acoso hasta violencia o abuso. Así fue como un sábado, a eso de las 4 de la tarde, nos juntamos cientos de mujeres en la plaza. Yo fui para apoyar, fui por mí, porque me pasa. Pero también fui como una manera de decirles a todas esas chicas que se habían expuesto contando lo que habían vivido, que les creía, que no estaban solas. Y es re loco pensar que durante mi infancia, los programas que mirábamos todas, las letras de sus canciones, hablaban siempre de una especie de enemistad o competencia entre mujeres. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. Fuera feas, para ustedes no hay lugar. ¿Pero en qué estaban pensando? Con los ojos de hoy, la verdad es que esta letra me parece un poco horrible. Con todo esto, me di cuenta que había cosas que por mucho tiempo se habían entendido como privadas, pero que ahora irrumpían en el espacio público y que al hacerlo, abrían la posibilidad de generar un cambio. Me gusta mi generación.
Me gusta porque creo que entendimos que movernos es la única forma de potenciar ese cambio, poniendo sobre la mesa lo que nos pasa, lo que no nos gusta, y diciendo, mirá, esto hay que discutirlo, acá hay que hacer algo. Lo que me pasó a mí yendo al colegio quizás no se puede evitar, pero por lo menos ahora sé que hay algo que puedo hacer. Ya sea por temas de acoso, cambio climático o cualquier otro, somos un montón los y las jóvenes dispuestos a usar las redes para darle visibilización a lo que queremos decir, pero solo para después poner el cuerpo y accionar, porque creo que esa es la única forma de hacernos ver e instalar el debate. Hoy, tejer esas redes de contacto con un otro que piensa parecido o no, que esté igual de indignado y que está dispuesto a hacer algo o a discutir, es un poco más fácil. La sociedad está cambiando. Cosas que antes mirábamos con recelo, al menos hoy estamos dispuestos a sacarlas del cajón en el que estuvieron por mucho tiempo para mostrarlas y para discutirlas. Y aunque quizás todavía falte mucho por hacer, ojalá que en un futuro ni a mí ni a nadie nos parezca que es una buena idea tener que salir a la calle con un cúter, pero sí tener que salir a la calle para luchar por aquello en lo que creemos. Gracias.